Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Hoy les voy a estar mostrando mi cartera de inversión número 9 al día 30 de abril del año 2024. La última vez que les mostré mi cartera de inversión fue hace 3 meses aproximadamente, en enero de este año. Cambiaron bastantes cosas, la situación es un tanto diferente en la composición de mi cartera actual. Ya pasaron 3 meses, así que hoy toca hacer una buena actualización. Pero antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 2900 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando. Y por supuesto, te invito a formar parte del grupo gratuito de inversión fundamental en Telegram, donde comparto toda la información acerca del mercado de capitales, análisis, noticias y demás. Y si me querés tener como asesor financiero, no dudes en contactarte por privado. Arrancamos con la cartera total como siempre y comparándola con la situación al 5 de enero del año 2024, última cartera presentada y subida al canal. En aquel momento la inversión en renta variable representaba el 48% de la cartera total. Luego teníamos un 29% de efectivo o liquidez en dólares, un 13% en renta fija en pesos, un 6% en renta fija en dólares y un 4% de liquidez en pesos, obviamente manteniéndolo en caución bursátil a corto plazo. La situación al día 30 de abril del año 2024 es una inversión en renta variable que aumenta en proporción al 57%, una liquidez en dólares del 24%, una inversión en renta fija dolarizada del 14% y una liquidez en pesos que mantengo caucionando a 2 días para que la plata siempre se encuentre disponible en caso de que aparezcan oportunidades de inversión. Representa al día de hoy un 5% del total de la cartera. En lo que es inversión de renta fija, sí tenemos en cuenta la situación a enero del año 2024, donde teníamos una inversión mayoritariamente en plazo fijo UVA a 90 días con una tasa de precancelación en ese momento en torno al 120% anual, una letra SER que vencía el 18 de enero en torno a un 6%, 11% de obligaciones negociables en dólares y el Fondo Común de Inversión en dólares también de renta fija que invierte y diversifica en obligaciones negociables. Vemos que la principal proporción era la apuesta por el plazo fijo UVA y variables que ajusten por variables SER, tal como les había puesto y les había advertido de la situación y de la oportunidad que desde mi punto de vista representaba el UVA a principio de este año y durante el mes de diciembre, inversión que por cierto ha salido bastante bien ya que el dólar se ha mantenido constante y el UVA pasó aproximadamente de 450 pesos a cotizar al día de hoy en torno a 880 pesos, lo cual ha achicado la dispersión con respecto al dólar oficial y el respecto al dólar blue de manera considerable. La situación al día 30 de abril, totalmente diferente. Tenemos la inversión en un 77% de obligaciones negociables de Telecom con vencimiento en el año 2026. Es una obligación negociable que ya tenía en cartera, pero amplié la posición luego de que venciera el plazo fijo UVA. Parte de lo destinado en ese momento a esta inversión la destiné a esta obligación negociable, sobre todo para mantenerme dolarizado. Fondo común de inversión en dólares sigue en torno al 23%. Fondo común de obligaciones negociables. Vemos que la renta fija es mayoritariamente y en su totalidad renta fija denominada en dólares. No tengo más que la liquidez en pesos invirtiéndose a tasa de interés de caución bursátil a corto plazo como apuesta a renta fija en pesos por ahora. Lo que tiene que ver con la inversión en renta variable, en enero representaba 57% la inversión en empresas del extranjero cotizando en el mercado local mediante CDR y acciones argentinas 43%, exactamente la misma proporción al día 30 de abril del año 2024. La inversión en renta variable argentina, las principales apuestas al día de hoy es Loma Negra con un 16%, Aluar 15%, Ternium 13%, Cresut 12%, Telecom 11%, IRSA 9%, Pampa Energía, Grupo Financiero Galicia 7% ambas y Banco Hipotecario y Transportadora de Gas del Norte representando un 5% cada una del total de la inversión en renta variable argentina. Vemos que hubo algunos movimientos, hubo toma de ganancia en los últimos días de Transportadora de Gas del Norte, toma de ganancia en Banco Superville y Banco Macro, toma de ganancia en Morixe, incluimos Banco Hipotecario como principal apuesta bancaria junto con Grupo Financiero Galicia que mantenemos en cartera y las principales apuestas son sectores que vienen con expectativas malas ya que la actividad económica viene resintiéndose muchísimo, sobre todo en la primera parte del año y producto de los ajustes macroeconómicos que se están llevando a cabo como lo que es la construcción, el aluminio y el acero, sectores ampliamente relacionados
a la actividad económica local. Son apuestas de largo plazo, esperando a que esta situación se revierta. También hay que destacar que Aluar y Ternium suelen tener un movimiento positivo con respecto al tipo de cambio, el cual se viene apreciando en términos reales, ya que el dólar no sube y la inflación va corriendo y se va comiendo al dólar. Es por eso que a medida que se atrasa el tipo de cambio, mi posicionamiento se va a estas empresas. Ahora vamos a estar viendo la situación técnica que estoy viendo para estar invertido mayormente en estos sectores. Obviamente mantenemos Cresub, Telecom, IRSA, Pampa Energía, que son buenas empresas del sector energético, inmobiliario, de telecomunicaciones y agrícolas. Me parece una buena diversificación. A niveles generales, lo que tiene que ver con la inversión en renta variable, en CDRs, hubo importantes cambios, un achique en la cantidad de empresas que mantengo en cartera y un aumento de riesgo relativo importante. Mis principales empresas, mis principales posicionamientos son empresas que podrían enmarcarse en un perfil agresivo bastante fuerte. Si tenemos en cuenta que mi principal posición es Bitfarm, que representa un 16% de la cartera, Bioceres, empresa de biotecnología argentina, 12%, ETF de países emergentes, 11%, Globant, 10%, Jumia, un marketplace de tipo mercado libre que opera en el mercado africano, teniendo presencia en 10 países de este continente, en una cuantía del 9%, Nike 9%, Zoom 8%, PayPal 8%, Alibaba 6%, Mercado Libre 5%, Baidu 4%, Pfizer y PepsiCo se mantienen en cartera con una proporción del 1% cada una. Hay que tener en cuenta que me deshice de Schlumberger, empresa que mantenía en cartera hace muchísimo tiempo. Tesla me deshice también, Barrick Gold, Qualcomm hubo una toma de ganancias, la minera Vale también, Amazon toma de ganancias, Disney toma de ganancias y Spotify toma de ganancias. Ahora vamos a estar viendo la situación técnica de alguna de estas empresas. La obligación negociable que mantengo en cartera es la de Telecom con vencimiento en el año 2026, una tasa nominal del 8% con una TIR actual de 7,59, una paridad en torno al 101% con una inversión mínima nominal de 1000 papeles para entrar en esta obligación negociable, con paridades históricas relativamente estables, con pagos de intereses de manera semestral cada 18 de julio y 21 de enero. Vencimiento tipo bullet, es decir que amortiza capital al final. Si vemos la curva de obligaciones negociables, siguen teniendo rendimientos y TIR bastante bajas en términos generales, muchas de las principales cotizando por encima de la par. Para perfiles agresivos se está abriendo alguna oportunidad en empresas del sector de la producción de energía, por ejemplo en la empresa GEMSA y sus obligaciones negociables, la cual se han visto bastante ofrecidas en el último tiempo, producto de la incertidumbre y de la deuda que mantiene el gobierno con Gamesa, la cual es la principal empresa que les compra a las productoras de energía como el grupo Albanesi, la cual en muchos casos inclusive es su único comprador. Todo este ruido de mercado y esta incertidumbre ha hecho que los rendimientos y las obligaciones negociables de estas empresas subieran, y si se tiene la expectativa de que esta situación se resuelva de manera favorable, pueden ser buenos momentos para entrar. La curva SER de bonos, lo que tiene que ver con renta fija en pesos que ajusta por inflación, por coeficiente SER, viene teniendo fuertes movimientos a la baja, toma de ganancias, ya que los bonos SER han tenido muy buenos rendimientos con respecto al tipo de cambio. La inflación viene a la baja y las expectativas es que este movimiento bajista de la inflación se mantenga en el tiempo, por ende está habiendo toma de ganancias en toda la curva SER en las últimas semanas. Los bonos siguen subiendo con fuerza, las paridades en el tramo corto de la curva llegan al 60% para el AL29 con una TIR del 20%. Las paridades para los bonos largos siguen bajando, o sea, siguen por debajo de la curva del tramo más corto de la curva, es decir, tenemos todavía una curva invertida. Hay expectativas de que la curva se normalice por lo menos, es decir, que las paridades y los precios de los bonos más largos aumenten, aunque teniendo en cuenta el flujo de fondos lo veo bastante complicado. Yendo a las situaciones técnicas de algunas de mis principales tenencias, en este caso de renta variable argentina, tenemos la cotización de Ternium en velas diarias, cotizando al día de hoy en 870 pesos por acción, lateralizando desde octubre del año 2023, una relación muy positiva con respecto al tipo de cambio. El tipo de cambio viene lateralizando desde octubre también, por ende Ternium, dada su correlación, tiene un movimiento similar. Cruce de medias al alza en visión de corto plazo que se dio el 25 de abril, sigue vigente. En visión semanal de mediano plazo, sin embargo, tenemos un cruce de medias que se dio en febrero
febrero del año 2024, la cual sigue vigente con resistencias que tiene que ver con la media móvil ponderada de volumen, resistencia móvil de mediano plazo en torno a los 900 y 890 dólares aproximadamente. Hay que estar muy atentos a las próximas semanas, ya que en caso de dar un cruce de medias al alza podría estar marcando una nueva predisposición alcista, tal como lo fue en el pasado luego de lateralizaciones también durante algunos periodos. Por ejemplo, la última gran lateralización de la cotización de Ternium Argentina duró desde noviembre del año 2021 hasta junio del año 2022, momento en el cual se dio cruce de medias al alza y gracias también al gran movimiento alcista del dólar y a la alta inflación ha tenido fuerte revalorización en pesos. Si tenemos en cuenta el tipo de cambio, es decir, vemos el gráfico dolarizado a tipo de cambio CCL de la empresa Ternium en visión mensual desde el año 2005 en adelante. Tenemos cierta lateralización en un rango de precios y fuerte volatilidad que tiene que ver con los ciclos económicos de los últimos años de la economía argentina y del mercado bursátil en general. La tenemos cotizando a niveles promedios de los últimos años bastante altos. Tenemos una línea de resistencia alcista con toques en el 2011, 2018 y 2023. Tenemos un cruce de medias al alza que se dio en el año 2020 y sigue vigente, un canal alcista de mediano plazo, lo cual también tiene varios toques. El precio al día de hoy está a un 4% aproximadamente de la media móvil ponderada de volumen, la cual es su principal soporte dinámico de largo plazo, y a un 11-12% de posible corrección si tenemos en cuenta el principal soporte estático de mediano plazo que tiene que ver esta línea de tendencia alcista. En visión semanal de mediano plazo estamos a punto de dar un cruce de medias al alza. Es una semana de definición desde mi punto de vista. Hay que estar muy atentos a lo que haga esta semana, ya que en caso de consolidar un cruce de medias al alza podríamos tener revalorizaciones que la lleven al techo del canal, revalorizándola entre un 30% aproximadamente, ni hablar si nos vamos a máximos históricos en torno a un 54% desde el precio actual. Vuelvo a repetir, niveles de soporte en términos del precio a dólar contado con liquidación en torno a un 10%. Vemos que el gráfico en pesos de mediano plazo está en zona de resistencia, en una zona de definición, al igual que el gráfico a tipo de cambio CCL. Si vemos el gráfico de Aluar, es una situación muy parecida, un precio actual por acción de 885 pesos, queriendo dar un cruce de medias al alza en visión de corto plazo. Si ampliamos la visión a velas semanales, tenemos lateralización desde el octubre del año 2023, junto con el movimiento lateral que viene desarrollando el dólar, tendencia bajista por cruce de medias a la baja que se dio también en febrero del año 2024, con una zona de resistencia dinámica que tiene que ver con la media móvil ponderada de volumen a una posible revalorización en torno al 6% en los 935 pesos por acción aproximadamente. Hay que estar muy atentos a las próximas semanas. En caso de dar un cruce de medias al alza podría tener una predisposición alcista de mediano plazo, al igual que Ternium. La última vez que había dado un cruce de medias a la baja fue durante el año 2022 hasta julio que se da el cruce de medias al alza y empieza la nueva tendencia alcista en términos de la cotización en pesos. También tenemos una zona de resistencia estática por esta línea de tendencia bajista que también coincide con la media móvil ponderada de volumen, así que esta es una zona también de mucha resistencia para el precio y de definición para el mediano plazo. El gráfico dolarizado de Aluar en velas mensuales muy parecido al de Ternium, lateralización desde el año 2004-2005 en adelante, fuertes oscilaciones junto con la macro y los movimientos bursátiles de la renta variable argentina, tendencia alcista por cruce de medias al alza que se dio en el año 2021 que sigue vigente, una rotura de línea de tendencia bajista de largo plazo que se dio en el año 2023, máximos en torno a los 1.35 dólares por acción, fuerte corrección desde aquellos precios en torno hasta el 50%, bancando la media móvil ponderada de volumen con el precio en velas mensuales de largo plazo. Si vemos el gráfico en velas semanales tenemos al precio muy cerca de zona de resistencia dinámica que tiene que ver con la media móvil ponderada de volumen y luchando contra bancar la zona de soporte dinámico que tiene que ver con esta línea de tendencia bajista que fue resistencia y ahora técnicamente es zona de soporte. Hay que estar muy atentos a la cotización en dólares y a que no se rompa el cruce de medias, ya que cada vez que se rompió a la baja la lateralización fue lo más leve
que pudo haber hecho, ya que en otros momentos de rotura a la baja las depreciaciones y la pérdida de valor en términos de dólares ha sido realmente bastante alto. En el año 2009-2008 73% de caída desde el cruce de medias a la baja, en el año 2011 hasta el año 2012 66%, del año 2015 también había corregido 51% hasta encontrarse con la media móvil ponderada de volumen. En aquel momento sí rebotó cerca de un 100%, algo que en caso de ocurrir actualmente sería un movimiento muy similar, 50% de caída hasta la media móvil ponderada de volumen y después una posible revalorización hasta máximos del 100%. Si llegara a ocurrir esto, sería un movimiento muy similar al que tuvo durante 2015-2016. En 2018 se vuelve a caer con fuerza. Otra de las posiciones importantes es la posición en loma negra, cotizando en pesos a 1585 al cierre de hoy. Tenemos cruce de medias a la baja en visión semanal de mediano plazo que sigue vigente, está en zona de resistencia bastante importante, zona de definición. La dispersión con respecto a las medias en el gráfico en pesos, sin embargo, es bastante importante. Medias de largo plazo en velas mensuales en torno al 25 al 45% aproximadamente. La última vez que el precio fue a buscar las medias móviles de largo plazo en velas mensuales fue en el año 2022 y de ahí que jamás ha tenido una lateralización tal que el precio se haya encontrado con las medias móviles ponderada de volumen y media móvil simple en visión de largo plazo. El ADR de loma negra cotiza a $7.25 por acción, tendencia alcista de mediano plazo, de largo plazo por cruce de medias al alza en visión mensual, zona estática de resistencia en torno a los $7.4 por acción. Zona que fue soporte en algún momento y después viene siendo resistencia tanto en el año 2019, 2021, 2023, tanto en enero, junio y varios toques en esta zona de precio muy importante para loma negra, que en caso de romper al alza podría ir a buscar niveles de precios previo a las PASO del año 2019, cosa que en general las empresas del mercado argentino están yendo a tocar. Por ejemplo, el sector bancario como Grupo Financiero Galicia en su cotización del ADR, luego de ser uno de los sectores más atrasados, el sector bancario dentro de los papeles argentinos, hoy se encuentra solamente a un 12-13% de revalorización desde máximos previo a las PASO. Es una zona muy importante de resistencia estática para el precio y que hay que tener en cuenta. Las dispersiones del precio con respecto a las medias en visión de largo plazo son bastante importantes, del 40 hasta el 55% para ir a buscar soportes dinámicos de largo plazo. La dispersión en visión semanal de mediano plazo también es muy importante del precio con respecto a las medias, la cual es de hasta un 20 a 35%. Las probabilidades de corrección son bastante altas, la suba ha sido bastante importante, superando el 200% para el ADR de Grupo Financiero Galicia, un banco con muy buenas expectativas, es el banco hipotecario. El gráfico en pesos, luego de dar cruce de medias al alza, viene teniendo una revalorización en torno al 90%. Sin embargo, nuevamente vuelvo a repetir, la dispersión del precio con respecto a las medias en visión de mediano plazo es bastante alta, ni hablar si tenemos en cuenta el gráfico dolarizado. La revalorización a tipo de cambio CCL viene siendo muy pero muy importante y vertical, más del 700% desde noviembre del año 2023 en adelante, también cerca de niveles previo a las PASO del año 2019. En visión mensual de largo plazo tenemos dispersión muy importante con respecto a la media móvil ponderada de volumen en torno a un 68% de forma lineal. La posibilidad de revalorización de la empresa en términos de tipo de cambio contado con liquidación todavía tiene un upside de 18-20% aproximadamente, 27% si fuese a tocar los 0.46 que tocó en este mechazo en julio del año 2019, pero hay que tener en cuenta que la dispersión con respecto a la media es totalmente alta y cada vez que se tienen dispersiones tan importantes de en torno al 50-60%, las posibilidades de corrección son bastante altas. Yendo a lo que son posiciones en CDRs, mis principales posiciones son Bitfarm, Bioceres, ETF de países emergentes. Vamos a estar analizando estas también. Son activos de alto riesgo. Bitfarm fue analizada en el canal. Puedes ir a ver tranquilamente el video si te interesa el sector de la minería de criptomonedas. En aquel momento habíamos advertido de este posible canal alcista de mediano plazo. El precio se encontraba en zona de soporte dinámico de visión de mediano plazo. Rápidamente tuvo una revalorización importante hasta encontrarse nuevamente con la zona de resistencia que tiene que ver con el techo del canal. Hoy en velas mensuales se encuentra en zona de soporte, teniendo cierta reacción con la misma. Si fuese a tocar zona de soporte estático que tiene que ver con la base de este canal,
podría corregir hasta un 30% desde el precio actual, y hay que tener muy en cuenta el cruce de medias que se siga manteniendo en el futuro para seguir fondeando en caso de querer armar posición en este activo. Este rango de precio sería el ideal. Hay que cuidar que no rompa tanto el cruce de medias al alza como la base del canal alcista de mediano plazo. Si tenemos en cuenta el comportamiento de Bitfarm y de Bitcoin también con respecto al último halving, desde que se produce el halving en mayo, no es hasta diciembre donde tuvo realmente la revalorización, de octubre en adelante más que nada. Teniendo en cuenta que el halving de Bitcoin se produjo en abril de este año, podríamos tener cierta lateralización por algunos cuantos días más. En velas diarias tenemos posible cruce de medias, hay que estar muy atentos a esta zona de definición, con una dispersión del precio con respecto a la media de un 15 a un 37% de revalorización posible hasta sus principales zonas de resistencia dinámica de mediano plazo, en caso de consolidar obviamente un cruce de medias al alza y que esta zona sea una zona de soporte para el corto plazo. Vamos con Bioceres, también una posición muy considerable. Tenemos tendencia bajista de mediano plazo en velas semanales. En velas mensuales sigue bancando el cruce de medias al alza, pero también está en una zona de definición. Tenemos nivel de soporte estático por esta línea de tendencia alcista a un 12% de baja posible, y una zona de soporte muy importante en torno a los $10 por acción. Ahí yo pondría mi stop loss, pero en términos generales es una empresa que me parece con mucho futuro, es un sector muy competitivo, con mucho potencial para el futuro, todo lo que tiene que ver con biotecnología. Vamos con mi última apuesta de renta variable extranjera, que tiene que ver con Jumia. Este es un marketplace que opera en África, con presencia en 10 de los principales países africanos. Es un marketplace de tipo mercado libre, tiene página de ventas, métodos de pago y logística. Se encuentra en tendencia bajista de corto plazo por cruce de medias a la baja que sigue vigente en zona de resistencia y definición. También tenemos cruce de medias a la baja en velas semanales de mediano plazo con cierta dispersión del precio a los principales zonas de resistencia dinámica entre un 4 hasta un 17%. Obviamente la volatilidad es altísima en este tipo de activos que hay que bancar. No es recomendable para inversores que no tengan mucha aversión al riesgo. Lo que me gustó es que rompió al alza con bastante fuerza y dio cruce de medias al alza en visión de largo plazo, y el precio histórico se encuentra cerca de mínimos, y tenemos soportes de largo plazo muy importantes que tiene que ver con estas medias móviles ponderadas de volumen, media móvil simple y soporte estático por línea de canal alcista de largo plazo. Desde el precio actual hasta máximos tenemos 1200% de posible revalorización. Si volviésemos a niveles no tan altos, en torno a los $15 por acción, 257% de suba potencial, y en caso de en el corto plazo ir al techo del canal tenemos un 82% aproximadamente de suba actual. Y por último, para cerrar, tenemos la inversión en ETF de países emergentes. Este es un ETF que agrupa inversiones en activos de renta variable de principales economías emergentes del mundo, ya sea China, Arabia Saudita, Brasil, India y demás, con un comportamiento lateral desde el año 2007 en adelante, con cruce de medias al alza en visión mensual que sigue vigente. Tenemos zona de soporte dinámico en torno a un 7% de caída. Alguna de las explicaciones que tiene esta inversión tiene que ver con que si vemos la relación de países emergentes contra el S&P 500 de largo plazo, desde el año 88 en adelante, vemos cierto comportamiento cíclico. Obviamente en los momentos donde los flujos de capital se dirigen hacia economías emergentes, el rendimiento de este tipo de inversiones es mucho mejor que el rendimiento que tiene el S&P 500, y cuando los flujos de capital salen de países emergentes para ir a economías desarrolladas, obviamente el S&P 500 le gana a este tipo de inversiones en países emergentes. Hoy estamos cerca de mínimos históricos, vuelvo a repetir, son ciclos económicos de movimientos de capital de muy largo plazo. Otra razón que veo para no indexarme en S&P 500 y sí posicionarme de largo plazo en países emergentes, más allá del comportamiento extraordinario que ha venido teniendo el S&P 500 con respecto a economías emergentes, también es el hecho de que solamente 10 compañías del S&P 500, las cuales son Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Berkshire Hathaway, Lilly, JP Morgan y Broadcom, representan el 34% de la capitalización del índice. Esto ha pasado pocas veces. Por ejemplo, tenemos la crisis de las .com, una gran burbuja del mercado bursátil estadounidense. Creo que también en el año 1929 también se había llegado a una concentración similar en el índice.
bastaría con que estas 10 empresas corrigieran su precio como para echar abajo el índice. Es por eso que yo hoy no me indexaría en S&P 500 y sí iría destinando más capital a países emergentes. Esas son algunas de mis posiciones al 30 de abril. Por supuesto, no te recomiendo que repliques ninguna de estas inversiones, ya que cada cartera tiene que adaptarse a cada inversor, a cada perfil, a cada objetivo y a cada tolerancia al riesgo. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.